Este primer módulo se llama La última década sojera y su impacto económico y social. Le invito a Iván Ordóñez, que va a estar a cargo de la exposición, y le invito a Patricia Berquero, que es de la Bolsa de Comercio, va a ser la moderadora. La presento a Patricia. Patricia es subdirectora de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Es representante por la Bolsa de Comercio de Rosario en la mesa técnica del INAI, el Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales. Es docente, es profesora en la Bolsa de Comercio de Rosario, en la Fundación Libertad y en el ROFEX, y es autora de numerosas publicaciones. Para una asociación como Axoja, cuya principal misión es lograr niveles de competitividad crecientes, diseñando estrategias que favorezcan justamente dicho crecimiento para toda la cadena de soja, sin lugar a dudas es de vital importancia contar con un muy buen diagnóstico, con un muy buen análisis de la situación sectorial. En estos últimos 10 años, ¿cuáles han sido los fenómenos que ha sufrido todo el sector? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que ubicaron a la producción y al sector agroindustrial en el lugar en el cual se encuentra actualmente? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos de aquí en adelante para todo el sector? ¿Cuáles son las debilidades que tenemos por vencer? Bueno, este trabajo, realizado por un equipo de la FAUBA y que a continuación nos lo va a presentar Iván Ordóñez, es un trabajo que justamente contesta parte de estas preguntas y también parte de las preguntas que Axoja se ha hecho a lo largo de todo este tiempo y que parte del sector industrial se pregunta y que sirve para justamente diseñar estrategias. Así que permítanme presentarles entonces a Iván Ordóñez, quien es licenciado en Economía y posgraduado en Agronegocios de la Universidad de Buenos Aires. Posee además estudios en finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Es actualmente consultor en agronegocios de la firma IMACEA, asesorando a empresas de primera línea, pymes, asociaciones y gobiernos en el planeamiento estratégico de distintos tipos de iniciativas. Cuenta con una amplia experiencia como coordinador corporativo de los equipos de planeamiento y control de gestión del grupo Los Grobo, trabajando en San Pablo, Guayana y Buenos Aires. Así que un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias por la introducción. Con Sebastián Senesi preparamos este trabajo. Lamentablemente Sebastián quedó varado en Jujuy. Les mando a todos un abrazo enorme y espero poder ocupar su rol satisfactoriamente. Un poco lo que preparamos es una idea, como contaba Patricia, de qué es lo que pasó en estos últimos 10 años y cuáles son los próximos desafíos para los años siguientes, y nos permitimos jugar un poco con la calculadora y permitimos traspasar muchos de los conceptos que Rodolfo expuso, digamos, oralmente, más a los números. Entonces, básicamente lo que vemos es que en ritmo de crecimiento, la soja es por lejos el cultivo que más creció y que más va a crecer. Y más aún, no solamente la soja, sino el uso de derivados de la soja. O sea, la producción del grano va a ser inferior a lo que se va a trasladar con el tiempo a molienda para hacer harina y aceite. Los drivers de este crecimiento son, digamos, en inglés las famosas 3 Fs, Food, Feed and Fuels, en castellano, alimento, alimentación animal y energía. Y vamos a repasar un poco cómo esos drivers fueron motorizando ese crecimiento. Por un lado, la alimentación humana está traccionada por el nacimiento de una nueva clase media global. Acá no les estoy contando algo muy nuevo, hace mucho que estamos viendo un proceso en el cual el mundo se hace cada vez más urbano. La población urbana crece a la razón de entre 5 y 4 veces más velozmente que la población rural. El mundo que nos imaginamos es un mundo urbano. A su vez, hay una divergencia entre los patrones de crecimiento, y esa famosa convergencia que los economistas se imaginaban en la década del 50 finalmente se está dando. Las economías emergentes del mundo están creciendo a una velocidad infinitamente mayor, casi el doble que las economías desarrolladas. La conjunción de estos dos factores está creando una nueva clase media global urbana.
Esa nueva clase media global urbana, como contaba Rodolfo, es una clase media global que demanda una diversificación en la dieta. Y una diversificación en la dieta implica más carne. ¿Carne de qué? Carne de cerdo, carne de pollo y obviamente carne vacuna. Ahora es importante entender que los drivers del crecimiento de la carne están ligados a los costos reales de producirla. Y las tasas de transformación de materia seca a materia viva son los que están determinando la tasa de crecimiento de esas distintas carnes. China es el país que está liderando el consumo de carne global, el crecimiento del consumo de carne global, y lo que vemos es claramente, ahí esas tasas de crecimiento son anuales, es impresionante el crecimiento del consumo chino. Por último, la energía. Como vemos, ya pasamos el ciclo de inauguración de los biocombustibles, pasamos de tasa de crecimiento del 26% anual a unas tasas un poco más moderadas, pero fuertes todavía del 5% anual, proyectadas para 2022. Y lo que se ve es que todo este ruido que están haciendo los biocombustibles es solamente por menos del 6% del consumo global de combustibles líquidos. Así que imagínense cuando los estándares de corte de Estados Unidos y de Argentina y de numerosos países europeos sean más altos y cuando otros países del mundo empiecen a adoptar los biocombustibles en forma masiva, lo que va a hacer esto. Estas son proyecciones obviamente muy conservadoras, ¿no? Al 2035. Entonces, este es el marco global donde tenemos una tracción de demanda, muy fuerte. O sea, tenemos tasa de crecimiento del PIB per cápita del mundo emergente de casi el 8%, consumo de carnes que crecen al 3,5%, biocombustibles que crecen al 5,1% y las ofertas que están totalmente rezagadas. 2,5% para la soja, 2,6% para el maíz. Y eso se resuelve de una sola forma, con precios crecientes. Y este es el precio de la soja en los últimos 60 años. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que hay tres ciclos. El primero, de alrededor de los $100 la tonelada. El segundo, de alrededor de los $250. Y desde la entrada de China a la OMC, pasando de los $200 a casi los 500 en un pico y ahora reduciéndose un poquito por la mega cosecha norteamericana, el fortalecimiento del dólar y un poco el declive de crecimiento de la economía global. Pero básicamente eso es lo que le pasó a la soja en los últimos 10 años. Hubo una atracción de demanda fenomenal del mundo emergente. Eso nos transformó a nosotros, que somos los que empezamos más tarde, como el top 3 global de exportadores de soja del mundo, de soja y derivados. Y se prevé que el Mercosur va a ser la fuente del crecimiento. Estas son tasas de crecimiento proyectadas. El 23% del crecimiento futuro va a ser de Argentina. Y el 48%, o sea, la mitad del crecimiento futuro de la producción de soja va a venir del Mercosur. Claramente Argentina y el Mercosur todavía tienen un partido muy importante para jugar en este juego. Vamos a hablar un poco de la producción de soja en Argentina. Esta es una curva de producción. Llegamos al récord de las 50 millones de toneladas y más o menos nos amesetamos en esa cantidad hace alrededor de 6 años, entre 5 y 6 años, y hay distintos eventos que se fueron dando claves para que esto pasara, pero claramente, como explicaba Rodolfo, el evento clave del trípode entre siembra directa, soja con resistencia RR y glifosato fue el disparador esencial que catapultó la producción para poder ponerse a tono con el crecimiento de la demanda global. Esto es un gráfico que nos interesaba mucho mostrarles porque desmitifica algo que en la sociedad está demasiado arraigado. La soja avanzó sobre áreas tradicionales de la agricultura. La soja no avanzó sobre áreas vírgenes. El principal motor del crecimiento de la soja fue la provincia de Buenos Aires, en área sembrada. Creció a un ritmo del 10% anual. Pasó de 2.7 millones de hectáreas a 6.5. La soja no tuvo culpa del desmonte, la soja no expulsó gente. Esto es muy importante recalcarlo. De los 9 millones de hectáreas que creció el área agrícola argentina, el 84%
lo aportó la soja en estos últimos 10 años. Y no solamente fue un crecimiento de área, como decía Rodolfo, el desarrollo de nuevas variedades, el mejor manejo de los cultivos, el reacomodamiento del área productiva también implicó un significativo salto en la productividad del cultivo. Entonces ahora lo que estamos viendo son kilos por hectárea, y lo que vemos es que el cultivo creció a un 1% anual su rendimiento. Esto es impresionante. Eso es total país, pero tenemos lugares como Santa Fe, donde el crecimiento por reacomodamiento de área fue superior, o Salta, donde la adaptación de variedades a climas cálidos también fue muy exitoso. Entonces, la expansión de la frontera agrícola se logró con mejores manejos, con el desarrollo de la siembra directa y con reacomodamiento del área productiva. ¿Qué es lo que vemos nosotros para el futuro? Que el crecimiento del área, que el crecimiento de las hectáreas sembradas ya pasó. El periodo donde la soja crecía en volumen de hectáreas ya pasó. Lo que se viene es un crecimiento claro de la productividad de la soja. Mientras el área va a crecer a un 0,8% anual, la producción va a crecer a un 3,4%. Y eso es tecnología, eso es valor agregado, eso es inversión por parte de toda la cadena y principalmente el eslabón inicial. Acá lo que vemos un poco es a dónde destinamos esa soja, o a dónde la destinábamos y a dónde la destinamos ahora. Como ustedes claramente pueden notar, el complejo de el sistema de agronegocios de la soja tiene un claro sesgo exportador. El 90% de lo que se producía se exportaba, ahora el 86%. Ahora, la diferencia que tiene, por ejemplo, con el complejo brasilero es que tiene un claro sesgo industrializador. Si bien nuestros clientes nos empezaron a demandar cada vez más soja en crudo, entonces pasamos de que el 22% de la soja sea en crudo al 31%, el grueso de nuestra soja se industrializa. Y en estos 10 años apareció un nuevo producto de uso tremendamente difundido, que es el biodiesel, y que aparte tiene un uso muy fuerte local. Entonces aumentó el consumo local de soja gracias a la aparición del biodiesel. Disculpen. ¿Quiénes son nuestros clientes en el mundo? Bueno, nuestros clientes, como les comentaba antes, son el mundo emergente. Efectivamente Asia, donde están China y la India, el sudeste asiático, que estaba acá, hay un error ahí, el sudeste asiático, Europa, África, Asia, África, América Latina. Entonces la importancia de Europa se fue reduciendo y solamente es un cliente monopsónico, para ponerlo en términos de mi carrera de formación profesional, Europa para el biodiesel. Pero tenemos una diversificación de destinos espectacular y destinos que son del mundo emergente. Y esto vamos a parar un poquito en el biodiesel porque nosotros creemos que va a ser la estrella de los próximos años. El biodiesel para consumo local, con un corte del 10%, absorbe el equivalente a 7 millones de toneladas de grano, pero si Argentina pasa al 20%, va a absorber 16 millones de toneladas de grano. 16 millones de toneladas de grano es más o menos el 20% de una cosecha futura y van a representar 5 millones de hectáreas. Ese es el futuro del biodiesel si nos animamos a apostar por el biodiesel. Un nuevo uso, una nueva atracción de demanda para el producto de la cadena. Pero para no quedarnos con los 3 productos estrella, vamos a charlar un poco de la glicerina, el jabón, los bioplásticos y las resinas, las tintas, los cosméticos, los solventes y los más de 1018 productos en los cuales la soja está presente cuando entramos a un supermercado. Es importante recalcar que la soja demostró con el correr del tiempo ser una fuente de proteína no solamente para los animales que comemos, sino para nosotros mismos, y también que es sana. La soja no puede ser acusada de ninguna enfermedad ni de ninguna deformación. Hay que tratar de erradicar de todas formas, de todas las maneras posibles, los mitos infundados. Y también, no solamente tenemos alimentos. La soja probó ser un excelente lubricante, mucho más ecológico que los lubricantes originados a partir de hidrocarburos, y también un plástico. Ford ya hace los apoyacabezas de los coches a partir de plásticos derivados de la soja, con lo cual la demanda que estamos esperando para este producto
por ahora no está encontrando un límite. Es más, muy probablemente en un futuro los silobolsas también sean de soja, entonces se va a dar la paradoja de que la soja va a estar envuelta en soja. Vamos a charlar un poco del sistema agroalimentario de la soja, viéndola ya más como un complejo clúster con distintos eslabones que va transfiriendo el producto y agregándole valor. Tenemos 277.000 actores, 277.000 personas en forma directa participan del sistema de agronegocios de la soja. Esto es muy importante. Otro mito que vamos a desterrar es que no generamos empleo. El sistema de agronegocios de la soja genera muchísimo empleo. Y obviamente está compuesto de distintos eslabones de la cadena y requiere de un marco institucional, de un sistema comercial complejo, de un sistema logístico, de un sistema de ciencia y técnica que es muy rico y genera muchas oportunidades para los argentinos. Ahora bien, el sistema de la soja, de agronegocios de la soja, ¿es competitivo? Bueno, vemos que en todas las áreas donde lo que se requiere es escala, somos tremendamente competitivos. Sin embargo, todavía hay un desafío en producción científica y en que nos acompaña el resto de la economía. El problema no es lo que hacemos bien, es lo que hacemos mal. La economía argentina tiene que ayudar y complementarse, y lo mismo tiene que hacer el sistema de agronegocios de la soja. Vamos a medir eso que estábamos charlando un poquito con plata, que eso siempre es interesante. Este es un cálculo que hicimos con Sebastián, que nos interesaba mucho mostrarles, que es la inversión, digamos, más directa, más indiscutible. Nadie puede cuestionar estos números. El sector primario del eslabón, o sea, el primer eslabón del sistema de agronegocios, invierte en insumos, o invertía en el 2003, 1.500 millones de dólares. Y generaba en el sistema más o menos 10.000 millones de dólares. En el 2013 le metimos 2.600 millones de dólares y le sacamos 31.000 millones de dólares. Eso quiere decir que por cada dólar que invirtió el eslabón inicial, generó valor por 12 dólares más. Esto es impresionante. Yo no conozco ningún otro sector en la economía que genere tanto valor agregado. Y acá no estamos contando camiones, bancos, puertos. Esto es una cuenta muy sencilla. Esto es producto, insumo directo. Acá no hay sueldos, acá solamente hay precios de productos. Con esta cuenta nomás, la soja solamente es el 6% del PBI argentino. Un solo producto agropecuario es el 6% del PBI argentino y no estamos contando camiones, alquileres, sucursales del Banco Provincia, sucursales del Banco Nación, sucursales de los miles de bancos que pueblan la Argentina. Pero la soja aparte es el 26% de las divisas que ingresan al país. Y acá hay una pequeña trampita. Estas son las divisas brutas, no son las divisas netas. Si le sacamos las divisas que importa al complejo automotriz, el complejo automotriz se queda en menos 3.000 millones. Entonces, la soja le aporta al país el 26% de las divisas brutas y más del 50% de las netas. Y al sistema recaudatorio argentino, simulando el IVA, federal solamente, el Estado Nacional, simulando el IVA, una tasa media de ganancias y por supuesto las retenciones, le aporta el 10% del sistema recaudatorio. Esto es el sistema de agronegocios de la soja. Vamos a hablar un poquito de agregación de valor, charlando sobre los principales insumos para la producción. Entonces, lo que vemos es que en el 2013 estamos más o menos en 50 kilos de fertilizante por hectárea y vamos a pasar a un escenario 2020 de 64 kilos por hectárea. La soja, que tiene un índice de reposición de nutrientes muchísimo más alto que los otros cultivos que necesitan nitrogenados y azufarados, va obviamente a tener un crecimiento un poco menor que el maíz y que el trigo.
que ahora por cuestiones básicamente de rentabilidad no están recibiendo la fertilización requerida. Pero lo que vemos es que en uno de sus principales insumos va a haber un claro crecimiento, casi de un 50% en solamente 6 años. El otro eslabón de la cadena que tiene un potencial de valor a desarrollar fenomenal es el de las semillas. Lo que nosotros vemos es que, si nos fijamos, la necesidad de semillas del sistema de agronegocios va a crecer al 3% para los próximos 7 años. Pero el potencial valor de crecimiento es de un 23% anual. Lo que necesitamos es una serie de acuerdos entre todos los eslabones de la cadena para elevar el nivel de uso de semilla certificada que transformaría a esto en una máquina de generar valor imparable como el resto de los otros eslabones. Recordemos, Rodolfo, el otro día charlábamos por teléfono y me decía el 40% de la genética de Brasil es genética argentina. La desarrollamos acá. Entonces, el aporte fenomenal que podemos tener en cantidad de semilla certificada al valor que genera el sistema de agronegocio de la soja todavía no está ni siquiera descubierto. Miren esto es muy interesante. En toda la historia del país, o por lo menos desde que se creó el INASE y la CONAVIA, teníamos registradas 317 variedades. Solamente en estos 10 años registramos un 45% más. Teníamos un solo evento biotecnológico. En estos 10 años sumamos 4. Entonces el potencial que todavía tenemos en germoplasmas y en biotecnología sigue siendo increíble. Y es más, la tolerancia a herbicidas y miosinoáceos y los eventos de resistencia al glufosinato todavía no son comerciales. O sea que el potencial que tenemos, reitero, en germoplasmas y en eventos biotecnológicos es monumental. Vamos a tratar el tema de la logística, porque en las charlas con los distintos actores de la cadena surgió como uno de los principales limitantes al crecimiento, entonces nos propusimos analizarlo. Por un lado vamos a comparar un poco los sistemas modales de transporte. El camión en Estados Unidos es el menos relevante, en Argentina es el más relevante, en Brasil es intermedio. Acá juegan mucho las extensiones de los países, los usos que tiene el producto y la distancia de los centros de producción a los puertos. Recuerden que en Argentina el 85% de la producción está a menos de 500 kilómetros de un puerto, entonces el camión es naturalmente una de las formas más rentables, no digo la única, pero una de las formas más rentables de acercar la producción a los centros de consumo, que principalmente son los puertos. Pero lo que tenemos hoy en día es una sobrecarga del sistema vial. Ustedes piensen que todos los años Argentina tiene que manejar una cosecha gruesa de alrededor de entre 70 y 80 millones de toneladas. Eso se tiene que soportar en más o menos 4 meses. Es una carga monumental y en base a un estudio de CIPEC queríamos mostrarles algunas conclusiones. De los 6 corredores troncales que concentran el 70% de la carga exportable argentina, todos estos desembarcan en el Paraná. Y más del 80% son soja y derivados. Eso es muy importante. Más del 65% de la red nacional de rutas no está pavimentada. En la red provincial el porcentaje alcanza el 75%. Hay muy pocos kilómetros de ruta en doble calzada. La provincia de Buenos Aires, que concentra el grueso del tráfico, solamente tiene el 13%. Hay claramente una deficiencia de conectividad con el NOA. Necesitamos reducir el costo de flete con el NOA, principalmente con ferrocarril. Las distancias que superan los 500 kilómetros hacen muy eficiente el ferrocarril, y sin ferrocarril es muy difícil seguir extendiendo la frontera agrícola argentina y la frontera del sistema de agronegocios en su conjunto, les diría. Los accesos a puertos y los accesos y circunvalaciones de ciudades. Esto se suma el estado ruinoso en el que está la red de caminos municipales. CREA hizo hace poco una movida con sus productores que les pidió que relevaran en las redes sociales el estado de los caminos por los que entraban a sus campos, y el resultado es desolador. Según cálculos de CIPEC, el
costo real del transporte, o sea, esto es descontada la inflación, aumentó en estos 10 años un 35%. Esto es el resultado de una red vial que prácticamente no tuvo inversión. Y esto no solamente es un costo gravoso para la economía. En los últimos 12 años, yo no sé si mucha gente conoce este número, solamente en la provincia de Buenos Aires se murieron 25.500 personas. Eso es en las rutas solamente. Eso es 6 personas por día se murieron en una ruta en la provincia de Buenos Aires. Y el 40% de los choques fueron choques frontales. Y agrego un dato adicional, el grueso de los coches que chocaban eran blancos o grises claros. El principal error era error humano, el 88%, y el 2% era error mecánico. El 10% era estado de la ruta. Ese 2% que era error mecánico era que fallaban las luces. La gente de la provincia de Buenos Aires choca porque no hay ruta de doble calzada. Pasamos a otra parte del sistema logístico. Gracias a la silobolsa, todo el sistema de agronegocios de la soja ganó un montón de flexibilidad. La flexibilidad es clave y duplicó la capacidad de almacenamiento. Esto es la curva de crecimiento de la silobolsa. Miren si a los productores no les gustó. 46% anual. La adoptaron como algo propio en menos de 5 años. Es increíble. Absorben innovación constantemente. La siembra directa, el silobolsa, etcétera, etcétera. Y esta es la capacidad de molienda argentina comparada contra lo que se destinó a molienda y la producción total de granos. Del 2003 al 2006 creció al ritmo de un 15% anual, la capacidad instalada, y después creció a un ritmo de un 4% anual. Se duplicó. En 2013 tenemos 65 millones, en 2003 34 millones. Entonces, lo que quiere decir esto es que hubo un montón de inversión privada en que el sistema de agronegocios de la soja creciera. Vamos a hablar un poquito de la situación fiscal y su impacto. Básicamente tenemos trabas al comercio exterior y un diseño tributario complejo, como mínimo. Las trabas al comercio exterior las conocemos todos, son las retenciones y los reintegros de IVA en la exportación. Y el diseño tributario complejo es principalmente el IVA débito, que lo vamos a desarrollar luego, y la múltiple base imponible. Hoy leía que hay un proyecto para eliminar que los municipios cobren tasa de combustible, pero la múltiple base imponible es sobre el mismo ítem, distintas jerarquías de gobierno van cargando impuestos. Y eso obviamente lacera la rentabilidad del sistema de agronegocios. Por último, una cosa que parece pequeña pero en realidad no lo es, porque cuando se fue desarrollando el clúster de crushing de soja más grande del planeta Tierra, no lo pensaba solamente como un clúster que iba a crashear soja argentina. Era un clúster que iba a crashear soja de todo el Mercosur. Y era muy relevante el sistema de exención impositiva o el régimen de exención impositiva para la importación transitoria de granos. Esta es la historia de las alícuotas. Empezamos en febrero del 2002 con un 3,5, la fuimos subiendo y en noviembre del 2007 quedó en 35, con un pequeño diferencial con el procesado, y la historia un poco anárquica del biodiesel, donde aparte hay que calcular cuál es el porcentaje de retención efectiva y no el bruto. Entonces el bruto es 20, pero el efectivo es 15, después es 11 y se va moviendo. En cualquier momento me va a ocupar toda la slide. Esta es una estimación que hicimos con datos de la FIP con Sebastián. Es para mí uno de los gráficos más interesantes de la presentación. Y esta es la recaudación efectiva por retenciones año a año por nomenclador de exportación. O sea, esta estimación es bastante certera de cuánto pagó cada producto exportado de la Argentina. Y la soja aportó en estos 11 años 45.000 millones de dólares. Son números reales de recaudación, lo dividimos por el tipo de cambio de cada año. La soja es
en un año en promedio el 56% de las retenciones. Solamente un 21% son retenciones que no caen sobre el sistema de agronegocios argentino. El resto de las retenciones cae sobre el resto del complejo agro. Carne, cereales, derivados de cereales. El vino paga retenciones del 10%. Todos los otros alimentos. La soja, con su producto estrella que es la harina, pero en total suma el 56%. 45.000 millones de dólares. Y acá, a los que no son productores agropecuarios, les voy a pedir un esfuerzo adicional. Esto básicamente es explicar uno de los errores de diseño impositivo claves que minan la rentabilidad del eslabón inicial de la cadena, que es la diferencia entre el IVA débito y el IVA crédito. Esto es clave, esto es tan clave como las retenciones. La inversión sin IVA se puede dividir en dos partes, digamos. La inversión que no está sujeta al IVA y la inversión de insumos que está sujeta a un IVA de un 21% para todos los insumos, con excepción del fertilizante, que está sujeto a un IVA del 10,5%. Entonces el IVA crédito que paga un productor, que lo paga efectivamente, es más o menos el 9% de lo que invierte. Ahora bien, el IVA débito que cobra en forma efectiva un productor son solamente 2,5 puntos porcentuales de los 10 que le carga el grano cuando lo vende. El otro 8,5 la FIP lo retiene. Entonces, esto quiere decir que el productor cobra en IVA débito solamente el 24% del IVA débito que tendría que cobrar. Este es un ejercicio que hicimos con una sola hectárea que produce 3.800 kilos con un valor de soja de $255 la tonelada para el productor. Esto quiere decir que el margen bruto del productor real no son $83, son solamente 29. Porque como la FIP retiene el IVA débito, y por ahora a muchos productores hace más de 4 años que no se lo devuelve, esto que empezó en un inicio a ser una carga financiera, terminó siendo una carga económica, destruyendo la rentabilidad de muchísimos productores agrícolas. Entonces, para terminar, y espero no haberlos aburrido mucho, 10 puntos que nosotros vemos a futuro, los 10 grandes desafíos. Lo primero es claramente resolver las diferentes situaciones del sistema impositivo. Las retenciones puestas con un valor aleatorio que en el sistema de agronegocios de las hojas son del 35%, pero como ustedes saben, todos los productos agropecuarios tienen retenciones muy altas y con un racional de muy difícil explicación. Segundo, el régimen de cuotificación de exportaciones es tremendamente nocivo para la rentabilidad del sector. Es necesario que un montón de esos fondos fiscales generados por el sistema de agronegocios de la soja vuelva al sistema de agronegocios de la soja. Esto es clave. Esto es tan clave como no minar la rentabilidad de los distintos eslabones del sistema de agronegocios. Entonces, las principales necesidades están en infraestructura con el foco en la red vial. Esto lo hicimos con Sebastián en base a una encuesta a distintos contratistas de obra pública. El kilómetro de ruta asfaltada ronda el $1.000.000. Acuérdense, 45.000 millones. Las rutas nacionales que surcan la provincia de Buenos Aires suman 4.800 kilómetros. Si cada kilómetro cuesta $1.000.000, con menos de un 10% de lo que se recaudó en estos 11 años, se podría haber puesto en doble calzada a todas las rutas nacionales de la provincia de Buenos Aires. Las rutas hubieran no solamente reducido los costos del sistema de agronegocios, sino que hubieran salvado muchísimas vidas, muchísimas de esas 25.500 vidas. Por otro lado, tenemos que elevar un montón el grado de conocimiento por metro cuadrado sembrado. Eso quiere decir que nos falta mucho en inversión en tecnologías básicas y aplicadas. Y además necesitamos generación de información. El sábado estuve en el primer hackathon de agrodatos que organizó la Fundación Sadowski, que es una colaboración entre distintos científicos que se dedican al análisis de datos. Necesitamos muchísimo de eso,
para elaborar buenas bases de datos de producción, de suelo, de clima, de transporte, de usos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá me voy a demorar un poquito, porque esta es justo mi área de estudio. Nosotros necesitamos relanzar significativamente la relación del sistema de agronegocios argentino con el sector financiero. Esto es determinante. El sector financiero es el combustible de cualquier sector económico. Y el sector financiero está en su propia zona de confort y dialoga con el sector de agronegocios, con el sistema de agronegocios, como dialoga con otros sectores. Y le pide típicamente los mismos requerimientos que al resto de los sectores de la economía. Entonces, por ejemplo, le presta plazos de 6 meses, cuando el ciclo de negocios de nuestro sistema supera largamente el año, y le demanda garantías muchas veces reales, concretas. Y cuando el 60% del área agrícola argentina, como mínimo el 60%, se hace sobre tierra alquilada, eso colisiona directamente con el modelo de negocio del sector. Entonces, el sistema de agronegocios en su conjunto tiene que hacer un esfuerzo en dialogar y convencer al sistema financiero de que tenemos que pasar a un sistema viejo, donde lo que mirábamos eran los activos que tenía el deudor, a un sistema nuevo donde miramos cómo se comporta el deudor. Y entender que en el cómo hacemos agronegocios está la diferencia de cuán riesgosos somos. Un productor que vende su cosecha a futuro, que toma seguros contra helada, que toma seguros contra granizo, que aparte tiene sus sistemas de producción auditados por ISO 9000, es un productor que es infinitamente menos riesgoso para el banco que un productor que no hace ninguna de esas cosas. Entonces tenemos que premiar con incentivos, como por ejemplo la tasa de interés, a los productores que están subidos a las nuevas tecnologías de gestión. Por otro lado, el flujo de fondos de los productores no puede depender más del clima. El sistema de agronegocios en su conjunto tiene la necesidad imperiosa de un seguro todo riesgo como el norteamericano. Y el éxito del seguro todo riesgo norteamericano no son los subsidios, no me quiero extender mucho, sino que es la amplia base de difusión que tienen y el diseño conjunto entre la industria de seguros y el productor agrícola. Entonces, lo que han generado es un producto de altísimo valor agregado que protege el flujo de fondos del sector y lo hace muchísimo más estable. Por último, tenemos que diseñar un esquema que posibilite elevar el uso de semilla certificada o identificada. No hay que atacar el uso propio, pero tampoco el abuso del uso propio y los distintos esquemas que corren por fuera de las semillas certificadas o identificadas tiene que proliferar al nivel que está proliferando. La calidad del grano como factor de agregación de valor y diferenciación tiene que ser cuidada. Una de las razones por las cuales Europa está disminuyendo su participación en las compras es porque la calidad de los granos que estamos produciendo ya no es la que era. Aparte, obviamente, el mundo emergente está demandando muchísimo más consumo, entonces estamos diversificando, entonces pesan las dos cosas, pero la calidad del grano nunca hay que descuidarla. El desarrollo de marcos que incentiven una mayor inversión en fertilización es necesario y también una mayor rotación, pero está básicamente contenido en las trabas a los otros cultivos. Y después va a haber muchísimo foco en los futuros 10 años en el control de malezas resistentes a distintos agroquímicos y al mismo tiempo mantener la rentabilidad de los cultivos, y no solamente la rentabilidad económica, sino la sustentabilidad social y medioambiental. Por último, como ya habíamos charlado, es crucial elevar el ratio de corte del gasoil argentino para aumentar la participación del biodiesel. Eso permitiría un mayor uso de nuestro clúster de crushing y adicionalmente nos permitiría sustituir el gasoil importado, agregando valor localmente. Bueno, les agradezco a todos, muchísimas gracias por su tiempo. Les envío nuevamente un saludo de Sebastián Senesi desde Jujuy y muchísimas gracias.